agradezco muchísimo que estén en esta mesa en esta mañana. Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, este Centro de Análisis e Investigación. Miguel, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias a Mauricio Merino, que es profesor investigador del CIDE, en su momento fue consejero electoral y bueno, pues un especialista investigador en estos temas de transparencia y de información. Y te agradecemos, Mauricio, que estés aquí en esta mañana. Encantado de estar contigo, Carmen. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Y Ángel Trinidad Saldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información. Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación. A los tres, gracias. Hace unos minutos escuchamos con mucho interés, como siempre, a nuestro colega Daniel Izárraga, que al hablar de esta decisión, de este hecho inédito prácticamente, si nos atenemos a los antecedentes del IFAI, de exigirle al Banejército que dé cuenta de lo que se va a gastar Peña Nieto en este tránsito rumbo a la presidencia de México, cuando ocupe ya formalmente la presidencia de México. Puede gastarse hasta 150 millones de pesos. La cuestión es en qué se los va a gastar, de qué manera se van a utilizar esos dineros, etcétera. Y los antecedentes obligados son los que Daniel Izárraga pues ha investigado en los últimos años, como nos recordó ahora, hablando de la cuenta personal que se le abrió a Vicente Fox y de la cual no rindió cuentas, a pesar de que hubo una exigencia del IFAI de que lo hiciera, y los gastos que comprobó, entre comillas, Felipe Calderón, de lo que se gastó en la transición rumbo a la presidencia de México, con los casos que ya aquí se recordaron esta mañana en voz de Daniel Izárraga. Ahora destacamos que el IFAI le dice al Banejército, informa del tema. Y ese es un hilito de cosas, de las muchas historias que en este país se pueden contar acerca de la dificultad que México ha tenido para acceder a la información y a la transparencia. Por eso hay que ponerle toda la luz a lo que está planteando Peña Nieto sobre hacer cosas con el IFAI. Y los tres tienen seguramente ya revisado el tema y tendrán opiniones al respecto. Plantea Peña Nieto dotar de autonomía constitucional al IFAI. Plantea Peña Nieto que debe ampliarse el número de comisionados de 5 a 7 el IFAI. Plantea este proyecto que se va a convertir en iniciativa por parte del PRI. Plantea que puede el IFAI intervenir en asuntos de información y transparencia de los estados y municipios cuando así lo considere y demás cuestiones. Eso es a grandes rasgos, digamos, lo que se está planteando. ¿Qué decimos, Mauricio Merino, de lo que hoy se sabe sobre este tema y de lo que ayer se anunció? ¿Qué piensas? Yo creo que hicieron su tarea. Eso ya es algo bueno, digamos. Y han aparentemente recuperado ideas, debates, discusiones que se han venido teniendo desde hace mucho en un amplio grupo de reflexión, digamos, sobre el tema, a favor de la mayor autonomía, del mayor peso específico del IFAI. Eso es lo primero que a mí me gustaría, para bien, digamos, reconocer. La iniciativa tiene virtudes y la principal es esa de la autonomía del IFAI, su fortaleza, su capacidad digamos, de imponer sus decisiones por encima de cualquier otra instancia que se quiera resistir a la apertura de la información. ¿Y ampliaría el asunto a los poderes de la Unión? Ampliaría a los ciudadanos. Corte. Es un asunto técnico. De hecho, nos estábamos peleando ahorita Miguel Pulido y yo hace un rato, porque tenemos interpretaciones distintas sobre eso, pero yo creo que sea a los ciudadanos, a las personas, las que... ¿No a los poderes? No, me refiero, sí, claro, ampliaría la posibilidad. ¿A legislativo y judicial? Legislativo, judicial, estados y municipios. La cuestión es cómo llegan las personas que eventualmente encuentran cerrada la información de un estado a obtener, cómo obtendrían el respaldo del IFAI. Bueno, si encuentran cerrada la puerta, se podrían inconformar de esa resolución ante el IFAI en caso de que esta reforma fuera aprobada. Ahora, déjame aprovechar el tiempo rapidísimo para decir, una vez reconocido que la iniciativa tiene sin duda virtudes y de que también hicieron la tarea, cosa que es apreciable, a mí me preocupan dos cosas. Me preocupa en primer lugar la letra chiquita. Esta reforma es otra reforma constitucional que remite a una legislación secundaria. Debe hacerse una ley general para que esta reforma pudiera tener éxito. Y yo solo quiero recordar que desde la reforma del artículo 6º constitucional en 2007, venimos esperando que el Congreso tenga bien reformar la ley actual
de acceso a la información sin que hasta la fecha se haya hecho. Entonces, cada vez que se remite en nuestra clase política una ley reglamentaria, que en este caso tiene mayor complejidad técnica por tratarse de una ley general, hay que prender las alarmas. No porque esté mal, sino la burra no era arisca, Carmen, es que han incumplido con el tema. Y la segunda es querer con una ley de transparencia fingir, uso el verbo deliberadamente, que se satisfacen plenamente los extremos de la rendición de cuentas. Y aquí fingir, sí, Mauricio Merino. Sí, uso el verbo deliberadamente. Y me gustaría subrayarla porque me preocupa mucho que el uso retórico de esta iniciativa, que ya fue presentada así, que ya fue discutida públicamente, que se está debatiendo en los medios de comunicación, se presenta como si colmara todos los extremos de la rendición de cuentas. No tengo absolutamente nada con la idea de ensanchar, fortalecer el acceso a la información, pero por favor no confundamos este tema con el paquete completo de rendición de cuentas. Son dos cosas muy diferentes. A ver, quisiera retomar una... ¿Con júbilo, con suspicacia? No, con entusiasmo, pero con suspicacia. Y yo creo que se vale la mezcla. Quisiera retomar... Entusiasmo con suspicacia, la mezcla. La expresión que utilizaba el profesor Mauricio Merino diciendo que la iniciativa tiene virtudes. Y me parece que escamotearlas en este momento no solo es inapropiado, sino hasta de locos. Creo, sin embargo, que el tema sí está en las letras chiquitas, este asunto de la ley general, y los antecedentes son muy violentos. La evidencia reciente que tenemos de cómo el Poder Legislativo no solo es omiso, sino hasta irresponsable al momento de legislar y hacer vigente los valores constitucionales, es muy fuerte. O sea, insisto, la evidencia es violenta. Tenemos la reforma al artículo 113 constitucional de responsabilidad objetiva y directa del Estado, no legislada adecuadamente. Reforma al artículo 73 de homologación contable y armonización contable, se avanza muy bien en el ámbito federal, se atora en los ámbitos legislativos. Tenemos la reforma al artículo 6 constitucional incumplida, o sea, ya lo que se había avanzado en 2007 tiene muchos tramos de incumplimiento. Y la reforma al artículo 134 que tiene que ver con el gasto en comunicación gubernamental, que no ha podido ser regulado. Son reformas constitucionales que se anunciaron con bombo y platillo. Entonces, la primera consideración que yo retomo de lo expresado por el doctor Merino es precisamente esa. Veamos la letra chiquita en términos de lo que sigue, ¿no? En términos de proceso, yo creo que ahí yo tengo cierta suspicacia. Después, yo llamaría la atención sobre un desafío técnico, que es de lo que teníamos una acalorada conversación e intercambio de puntos de vista con el doctor Merino antes de entrar a cabina. Hasta que entraron aquí, sí entraron y dije, ¿qué pasó ahí? Y que nos rescató de llegar. ¿Y por qué esa discusión tan encendida fuera del aire? A ver, yo creo que una cosa no dicha en la exposición de motivos y que se inscribe en una tradición de la manera de legislar en este país es que no se corresponde el supuesto diagnóstico con la propuesta que se genera. Es decir, si yo leo la exposición de motivos, pareciera que el problema principal del país es fortalecer al IFAI en materia de transparencia. Y desde mi perspectiva el IFAI está bien, se puede mejorar muchísimo. Se puede mejorar, se puede llevar a estadios y estándares mucho más avanzados, por supuesto, pero lo que está mal es el funcionamiento de los gobernadores, lo que está mal es la resistencia de ciertos poderes para entregar la información, lo que está mal es el desacato del IFAI, del SAT a las resoluciones del IFAI, lo que está mal es la actitud litigiosa de la Procuraduría General de la República. ¿Sí me explico? O sea, lo que está mal, debate, ¿eh? Ahí no hay debate, por eso, pero entonces, es una realidad, para fortalecer la transparencia, vamos a mejorar lo que está bien. Es como si uno dice, para corregir lo que está mal voy a mejorar lo que ya está bien. Está bien mejorar al IFAI. Nadie, insisto, nadie en su sano juicio se opondría a eso. Pero no mejora lo que no está bien cuando dicen que se puede extender la atribución del IFAI a estados y municipios y otros poderes. Y yo creo que ahí es el punto al que hay que entrar al detalle. La legislación general será la que permitirá efectivamente tener esas bondades para el IFAI. Ese nudo gordiano que hoy enfrentamos en los estados y municipios, que todo el mundo lo denuncian los secretarios de Hacienda, lo denuncian en el Congreso. Primero, no se va a resolver solo con fortalecer al IFAI, pero podremos ganar mucho. Pero el fiel de la balanza será la calidad de la ley general. Esa es una primera consideración. Segundo, yo creo que hay un desafío técnico sobre estas atribuciones de revisión del IFAI. En un estado federado,
hay un desafío técnico. No entro a argumentos legaloides, solo llamo la atención de que los constitucionalistas van a batallar para encontrar el diseño legislativo que salve este tema. Y paso a una última consideración. A mí me llama mucho, pero realmente mucho, la atención, de manera poderosa, la forma de designación que se propone. Me parece que, dadas las megaatribuciones, las metaatribuciones, el superinstituto que se está creando, hacer este ejercicio de nombramiento presidencial solo con objeción del Senado de la República, bajo el principio de la Suprema Corte de que si a dos tandas no se ponen de acuerdo en el Senado, se hace lo que el presidente dice, en este momento es prácticamente un cheque en blanco. Si revisamos la balanza que tiene legislativamente el PRI, a mí me parece que ahí sí hay que echar a andar las alertas de la sociedad. Ahí está un gran tema, desde luego, porque además está planteando que incremente de 5 a 7 la conformación del órgano colegiado que es el IFAI, y yo creo que ahí está el gran tema. ¿Cómo se van a nombrar? Porque hablando de leyes, puede haber, ustedes decían en el corte, mejores leyes en los estados, peores prácticas. Y uno de los temas es el mecanismo de nombramiento de quienes harán valer precisamente esas leyes de información y transparencia. Y ahí le pregunto a Ángel Trinidad Saldívar, comisionado del IFAI, sobre ese punto que deja Miguel Pulido, que me parece clave. Buena idea ampliar el IFAI de 5 a 7 con un mecanismo de nombramiento que genera esta inquietud. ¿Qué piensas? Mira, yo de entrada creo que con estas nuevas atribuciones, si se llega a aprobar esta iniciativa en sus términos o en distintos, pero al final del día vamos a tener muchas más atribuciones. De entrada te diría, sí es necesario que haya 7 comisionados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy estamos con una enorme carga de trabajo, y si vamos a tener atribuciones, y el IFAI va a tener atribuciones sobre no solo estados y municipios, que eso es fundamental, y ahorita nos acabaremos de pelear aquí con Miguel Pulido al respecto, sino vamos a tener atribuciones sobre los otros poderes, legislativo. Y aquí hay también un pequeño detalle técnico. La iniciativa dice que no la Suprema Corte. Quizá habría aquí que distinguir entre si no la Suprema Corte en su sentido amplio, o si solamente el IFAI no será autoridad sobre la Suprema Corte en funciones de autoridad jurisdiccional y no en funciones de su Consejo de la Judicatura. Pero permítanme más para acabar, además de eso seríamos autoridad sobre los otros sujetos obligados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE, el TRIFE, etcétera, como está planteada la iniciativa. Entonces sí requeriríamos ser 7. El mecanismo, bueno, pues yo creo que ese es el gran tema, porque se puede entender muy claramente, Ángel, que digas tú, que eres parte de esos 5, que digas, estaría muy bien que fuéramos 7, porque hay una sobrecarga de trabajo y de responsabilidades, y 7 nos vendría mejor, pero ahí déjame meter la cuchara sobre las inquietudes o suspicacias. Si el mecanismo planteado para designar a esos comisionados no es suficientemente eficaz para evitar que esos nombramientos estén supeditados al poder político o al poder presidencial, será una pésima noticia, porque hoy son 5, pero la pregunta es si esos 2 que vienen y el cambio que habrá en año y medio con Jacqueline que sale, si esos 2 y 3 que viene con el cambio no acabarán siendo, y esa es la pregunta principal, hombres o mujeres del presidente en el IFAI, o gente que esté supeditada al poder político. ¿Cómo se garantiza que esos o esas que se sienten ahí estén absolutamente ajenos a lo que sería pues la dominancia de la política, como se ve en otros lugares de la República muy claramente, que pueden tener legislaciones estatales muy de avanzada, pero que a la hora de nombrar a los comisionados son absolutamente empleados del gobernador? ¿Qué riesgo hay real, si no se atiende lo que dice Miguel, de que estén pensando no fortalecer en esta parte, sino diluir o tener una presencia o una influencia en el órgano colegiado? No, ahí coincido. Si no estoy de acuerdo con él en el tema de los estados y municipios, sí estoy de acuerdo con Miguel, y creo que se ha discutido en muchas mesas, en muchas reuniones, el nombramiento de los actuales comisionados o de los futuros, y creo en efecto que debe de haber algunos nombramientos no exentos de polémica, definitivamente una participación distinta del Congreso, más allá de que en esas mesas, te diría yo, pues, se han escuchado voces a favor y en contra con argumentos válidos.
partidos. Y tampoco han corrido, digamos, la situación con mucha suerte, pero sí, si a mí me pones, digamos, en esta disyuntiva de escoger si es el presidente o solo el presidente con este mecanismo, o si es el presidente con la participación del Congreso, como podría ser un poco como funciona en otras situaciones, que no sea solamente no objeción, sino que sea aprobación de la mayoría. En fin, a lo mejor habría que buscar algún otro mecanismo. Pero estarán de acuerdo que es clave. Sí, es fundamental. Es uno de los grandes temas, porque la gran pregunta es ¿qué quieren hacer con el IFAI cuando mandan esa iniciativa? ¿Lo quieren fortalecer o lo quieren diluir? Y ahí está la expectativa positiva o la suspicacia y la duda de realmente qué es lo que se quisiera con un órgano que es clave y fundamental en este momento. ¿Qué piensas, Mauricio Merino, que debería suceder a la hora de diseñar la ampliación del IFAI, protegiendo al IFAI y blindando al IFAI de la mano política dentro del IFAI? Es un infierno eso. Es un infierno, pues sí, a resolver. Es que ha habido toda clase de experiencias, ¿no? Si tú le pasas las atribuciones al Poder Legislativo, olvídalo, ¿no? Se vuelve el IFE. Y los nombramientos del IFE. Los nombramientos por cuota. Por cuota. O por negociación entre partidos políticos. ¿Y eso sería el destino de incorporar el mecanismo? No me gusta. No, yo creo que por lo menos un amplio sector de la sociedad civil, entiendo que Fundar entre ellos, ha insistido de manera sistemática en que más que poner la designación en este o aquel poder o en este o aquel personaje que de todas maneras intentarán capturar a las instituciones, lo que hay que fijar es un procedimiento y sanciones por el incumplimiento de ese procedimiento. Si lo que hay que fijar es una señal, yo eso le añadiría, dicho sea de paso, a la reforma, dos cositas ya de entrada. Una, que remita a la ley general el establecimiento de un procedimiento para fijar por lo menos las cualidades visibles, verificables, de quienes deben ser comisionadas o comisionados de este nuevo órgano. Lo único que dice hoy la reforma es que los que están actualmente se quedan hasta el final de su periodo, pero no dice más, y en efecto establece el nombramiento por parte del Ejecutivo Federal a doble vuelta con el Senado en caso de objeción. Y ya, entonces yo creo que hay que remitir a la Ley General un procedimiento y criterios, cualidades profesionales mínimas que deben estar establecidas en la propia Ley General. Y una cosita más, el control presupuestario, que también es un horror. A las instituciones también se les puede matar por inanición presupuestaria. Ha pasado en los estados, de hecho, de la República, que cuando se ponen muy activos los institutos de transparencia de los estados, los gobernadores o los congresos locales les van bajando el presupuesto. Entonces, yo diría que poner garantías de que podrán funcionar sin tener que pedir dinero en las esquinas para poder operar, ¿no? Es algo que valdría la pena. Son los dos instrumentos clásicos de control. Miguel Pulido, sobre esta parte de cómo nombrarlos o cómo nombrarlas, ¿qué dice Fundar? ¿Qué dices tú? Mira, nosotros por las experiencias vividas, ¿no? Como decíamos, grandes leyes, malas prácticas todo el tiempo en los estados. Y el eslogan es para hacer un libro, ¿no? De hecho, una segunda edición, te vamos a robar el título de un libro que nosotros hicimos que se llama Construyendo Legitimidad y Confianza. Con los colegas de Artículo 19 documentamos 10 procesos de designación y nombramiento en órganos reguladores con autonomía plena o semiplena. Y la verdad es que no hay manera de dejar a alguien a salvo en el cumplimiento de sus responsabilidades de designación o nombramiento. No importa el poder que sea, y lo cierto es que el intento de captura que describía Mauricio es muy fuerte, se vive con mucha intensidad. Nada podría amortiguar más esos intentos de captura como claridad en el proceso. La publicidad en los mecanismos de designación, los plazos perentorios bien identificados, la obligación de emitir de emitir dictámenes fundamentados y con decisiones razonadas. En este país una de las cosas que tenemos muy resueltas es, pues sí, resuelve X persona, X funcionario porque tiene el mandato para hacerlo.
La legalidad por sí misma pareciera que dota de racionalidad y de razonabilidad a las decisiones. No, necesitamos escuchar las razones. No basta con que el señor presidente de la República pueda nombrar a los comisionados del IFAI. Sería muy deseable un conjunto de razones en función de las cuales los designan. ¿Pero estás de acuerdo que sea nombramiento presidencial directo? Yo preferiría que no. Yo preferiría un sistema más equilibrado. Mejor? A mí me parece que reconociendo que es una pesadilla, dijiste infierno. Es un infierno. Infierno. ¿Qué es un infierno? La decisión, pero tiene que resolverse el infierno. ¿Cuál es el mecanismo apropiado? O los nombra el presidente y uno dice, o los nombra el presidente y el Congreso, o los nombra el Congreso y se reparten cuotas, ¿o qué? Yo creo que una integración de ternas, como es el caso de la Corte, es mejor que la uninominación. Por principio, es una primera corrección que yo le haría. Ternas, para empezar. Porque eso permite contrastar las virtudes entre los candidatos. Cierto que se meten unos de relleno. Que luego mandan ternas de uno, ¿estás de acuerdo? Exacto, pero por lo menos evidencia. Este caballo, este gato y esta persona. Exacto. Ternas de uno, ¿no? Pero bueno, por lo menos se nota más, ¿no? Evidencia más. Por lo menos te permite tener algunos puntos de comparación, contraste y discusión razonable. Segundo, a mí me parece que la doble ronda de no objeción no me gusta. Yo preferiría una participación distinta del Senado. Y no apostar todo necesariamente al proceso de designación, sino también a la construcción de un servicio profesional que también pueda aportar en el largo plazo a esas personas que aspirarían a ocupar esos cargos. Hoy en el Poder Judicial no todo mundo viene de fuera. Hay ascensos ordenados porque hay un servicio judicial de carrera que es importante. No se pone sobre la mesa si vamos a crear un órgano de esas magnitudes, de esas dimensiones, por favor alguien con seriedad que diga que pida un servicio profesional o civil de carrera. Tomémonos en serio las instituciones. Pues ya lo merita, sí, sin duda, por la dimensión que tiene. Ángel Trinidad Saldívar, una vez que tú formas parte del IFAI, que es este órgano del Estado mexicano que está a revisión ahora, en tu experiencia, en las luces y sombras que has podido vivir, ¿qué es lo que tú pondrías a la mesa de lo que no está ahí, de las experiencias vividas sobre casos particulares? Se acaban de mencionar varias de las situaciones, la PGR, el SAT, en fin. ¿Qué compendio de cosas podría surgir de la propia experiencia de estar ahí como para sumar a esta iniciativa? Lo que sí y lo que no debería hacerse con el IFAI, según tu punto de vista. Sí, mira, a mí me parece de entrada que es bueno que el IFAI sea un órgano constitucional autónomo, más allá de, como bien dice Miguel, ha funcionado bien y está funcionando bien, sí. Sin embargo, pero sería mejor de la otra forma. Ha funcionado bien, pero pues yo te diría, a regañadientes ha habido fuertes oposiciones a ciertos temas. Entonces, esto nos daría una enorme autonomía. Seríamos eso, un órgano constitucional con autonomía constitucional, y eso nos daría le daría al IFAI pues una enorme fortaleza para resistir embates y, sobre todo, si vamos a ser autoridad sobre todos los poderes y otros sujetos obligados. En la iniciativa se plasma, por ejemplo, un tema importante. Tú dices qué es lo que sí está y qué no está. Bueno, pues está el tema de los fideicomisos públicos, que hoy por hoy pues ha sido tema de enorme discusión con las distintas autoridades que manejan fideicomisos, o en donde hay fideicomisos. Sin embargo, yo te pondría un ejemplo. En la ley del Distrito Federal se habla de que no podrán ser reservados toda aquella información de las personas a las que se les cancelen créditos, por decir algo, ¿no? Me queda claro que eso no estará en esta reforma constitucional y que habrá que pues atender lo que se diga en la ley general. De ahí la importancia de no solo esta letra chiquita, sino la importancia, la relevancia que cobra la Ley General de Transparencia, que en su momento se vaya a discutir y a aprobar. Creo también, y que algo fundamental que ya mencionó Mauricio, es buscar este sistema de rendición de cuentas. Más allá de que el inicio de la iniciativa a mí me gusta porque habla de rendición de cuentas, ¿sí? No habla solamente de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, creo que habría que robustecerla
hablando de la creación de este sistema de rendición de cuentas. Hay una red por la rendición de cuentas de la cual forma parte Mauricio, Miguel y diversas organizaciones e instituciones públicas y de la sociedad civil que hemos estado pugnando por un verdadero sistema de rendición de cuentas. Y con ello quiero decir que los ciudadanos no solamente queremos tener acceso al documento, a la factura, más allá de la relevancia que puede tener conocer que en lugar de gastarse el dinero en una carretera, se la gastaron en comprar tangas y plumas, como sucedió con aquel viejo asunto de Provida, sino necesitamos conocer en términos de ejercicio del presupuesto, de contabilidad gubernamental, de atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, nos hace falta redondear el sistema, y yo sí creo que en ese sentido, pues esta iniciativa se podría robustecer para que nos dotaran a los ciudadanos de un sistema en su conjunto. Porque hacer estos esfuerzos aislados de, sí, ahora vas a tener acceso a esta información, sin embargo, pues la Auditoría Superior pues se queda con atribuciones limitadas, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, bueno, pues no acaba de cuajar, más allá de que ahora hay una iniciativa para fortalecerla. En fin, pero yo te diría, básicamente, si retomamos toda esa parte de generar este nuevo sistema de rendición de cuentas, creo que podríamos atender con un solo saque, podríamos atender distintos temas. Bueno, como lo decía Mauricio Merino hace unos minutos, y bueno, estamos en la primera fase de los anuncios que ya se sabe van a ocurrir. Se sabe, pues, por lo que ayer dijeron de esta iniciativa para modificar al IFAI, ampliarlo y modificarlo en estos términos, pero estamos por saber también con mayor detalle lo que han anunciado será una Comisión Nacional Anticorrupción, que son hermanitas, ¿no? Al final de cuentas no se podría pensar un mecanismo anticorrupción que no vaya asociado de mejores mecanismos de transparencia y de acceso a la información, que es el mejor método, digamos, que puede tener una sociedad para tratar de combatir en la medida de la posibilidad de ciudadanos el tema de la corrupción. Pero está eso también a punto de, y ya se han dado algunos avances en la prensa de qué tipo de cosas están pensando para el tema de la corrupción. Por lo pronto, eliminar a la función pública como secretaría, no una secretaría, no una fiscalía, sí una comisión nacional. No una fiscalía como la que aprobó el Senado, por ejemplo, y que ahí está, aprobada por unanimidad, y en lugar de subirse a ese barco, nos dicen mejor una Comisión Nacional Anticorrupción. Mauricio Merino, sobre ese tema, aunque me salga un poco del asunto del IFAI, pero de alguna suerte están siendo los dos grandes anuncios del arranque de este tránsito hacia la presidencia de Peña Nieto. ¿Qué dices de lo que se sabe ahora de esta Comisión Anticorrupción asociado al otro? Bueno, lo primero es que hay que esperar a que presenten la iniciativa. No estoy eludiendo la respuesta y a ver cómo viene. Y ahí, bueno, hay adelantos. Ayer Reforma y el Universal dio a conocer ahí las directrices, digamos, ¿no? Exacto. Es lo que hay. Me curo en salud, diciendo sobre esos adelantos me pronuncio. Y no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Por qué? Justo por lo que acaba de decir Ángel Trinidad hace un momento. Es decir, a mí me preocupa de la Comisión Nacional Anticorrupción lo que llevamos visto. Primero, que no me queda en absoluto claro cuál es el papel que le tocaría a la Auditoría Superior de la Federación, de entrada. A mí me parece que puede ser un gesto desde el Poder Ejecutivo para debilitar al órgano de fiscalización que ya tiene el Poder Legislativo. Y esto es muy delicado. O sea, ¿esto puede afectar a la Auditoría Superior? Necesariamente. Si tú pones una comisión que tiene capacidad de perseguir a quien, es decir, indagar, revisar, fiscalizar, evaluar y finalmente sancionar a los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, pues lo que estás construyendo es un poder gigantesco, que es mi segunda preocupación. No solamente en lugar de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, que ha hecho un trabajo realmente plausible, yo sí soy partidario de aplaudir el trabajo de la Auditoría Superior, como hemos aplaudido el del IFAI. Hay pocas cosas que aplaudir en este país, estas me parecen plausibles.